poblaciones americanas se caracterizaban por su diversidad lingüística y cultural y estaban organizadas en distintas categorías. Las bandas estaban formadas por pequeñas sociedades que estaban vinculadas por su parentesco. En segundo lugar, las tribus, que estaban formadas por distintas comunidades. En tercer lugar, tenemos la jefatura, que tenía dos papeles principales, el jefe de comunidades y el jefe superior. Y en cuarto lugar, el estado antiguo, que tenía características parecidas a la de la jefatura, por ejemplo, el rango, las reglas y el papel del líder. El capitalismo cuenta con dos lados. Por un lado, fue elegido como lo más efectivo para llevar a la producción a lo más alto. Este se basa en la sobreexplotación laboral ajena, es decir, del dueño de las tierras hacia los empleados, y compitiendo constantemente con el mercado. La libertad se constituye con el principio de la acción en el ámbito económico, es decir, con las fundamentales ventajas en máquinas, talleres y tierra. Y por el otro lado están los opuestos, que son los individuos que confirman la ruptura con el dominio esclavicista del señor feudal. Sin embargo, la libertad reduce al trabajo aislado, ya que no cuentan con las propiedades o con los conocimientos. Entonces podemos decir que el positivismo es el que domina el pensamiento de las ciencias sociales. El positivismo es una corriente filosófica que se inicia a mediados del siglo XIX, en donde podemos destacar tres pensadores principales: Comte, Durkheim y Marx. Comte define a la sociedad como un conjunto de hechos que estaban regidos por leyes. Durkheim define a la sociedad como un organismo vivo. Este decía que la sociedad estaba formada por sectores y cada sector tenía una determinada función. Y si se veía alterado algún sector, iba a alterar el normal funcionamiento de la sociedad. Marx decía que las sociedades humanas estaban divididas en clases y esta división dependía del lugar que ocupaba cada persona en el sistema de producción social. Además, el positivismo afirmaba que todo lo que se investigaba debía ser percibido por medio de los sentidos. Es decir, que el único conocimiento verdadero es el que se obtenía mediante la ciencia, mediante el método científico, como las leyes de la naturaleza. Pero tenemos que tener en cuenta que no podemos comparar, no podemos aplicar una ley física en la sociedad, porque somos individuos que tomamos decisiones, somos individuos que tenemos libre albedrío y además la sociedad no es estable, está en constante cambio. La multiescalaridad hace referencia a cómo observamos los fenómenos en distintas escalas. Por ejemplo, si pensamos en el modelo agroexportador a nivel nacional o a nivel local, la multidimensionalidad se refiere a los cambios que atraviesa la sociedad, pero tenemos que tener en cuenta que lo podemos analizar desde distintas dimensiones, desde distintos puntos de vista, ya que somos
individuos que formamos parte de la sociedad. Es decir, lo podemos analizar desde la cultura, desde la política, desde la economía, por ejemplo. La multicausalidad no solo quiere explicar los objetos de la disciplina histórica, sino que también desea explicar otras problemáticas sociales, como las causas de los movimientos migratorios, las guerras, las catástrofes naturales, como las sequías, las inundaciones. La multiperspectividad es una de las características que se refiere a las diferentes miradas y pensamientos que tienen cada uno de los sujetos sociales. Por ejemplo, ¿qué perspectiva tienen los estudiantes? ¿Qué perspectiva tienen los docentes con respecto a algún tema en particular? La finalidad de enseñar ciencias sociales son 5. La primera es diseñar situaciones de enseñanza que permitan analizar la realidad pasada y presente. Favorecer la construcción de herramientas cognitivas superadoras del sentido común que le posibiliten la formación de un pensamiento social. Proponer múltiples oportunidades que permitan a los alumnos disponer un conjunto de información básica que les solicite incorporar críticamente problemáticas sociales, tanto pasadas como presentes. Tener el reconocimiento, comparación y respeto de los modos en el que en las distintas épocas y en las diferentes culturas se resolvieron las problemáticas naturales y sociales. Y por último, contribuir a la formación de ciudadanos activos, identificándolos con las características de la vida democrática, con los derechos humanos y la identidad nacional. La historia tradicional tenía como objetivo el adoctrinamiento de las personas, es decir, el conocimiento de los símbolos patrios, a que conozcan también los personajes históricos que eran considerados héroes patrios, en donde solo les permitías trabajar a los alumnos la memorización de fechas, en el caso de la geografía, la memorización de capitales, provincias, ríos. También tenemos que destacar que se hizo esta historia tradicional para que cada una de las personas tenga un sentimiento de pertenencia, es decir, se sienta parte de un determinado lugar, de un determinado país, es decir, para que cada persona, en nuestro caso, se sienta argentino. En cambio, la historia renovada es una ciencia que trabaja con otras ramas, es decir, con otras ciencias, para explicar y para analizar la sociedad humana. Y tiene en cuenta, por ejemplo, ciertas problemáticas como la contaminación ambiental. Y el objetivo de la historia renovada principalmente es que tengan un pensamiento científico, que tengan un pensamiento crítico, lógico, y que puedan argumentar para que este alumno, cuando sea una persona mayor, cuando sea un ciudadano íntegro, que participe en forma activa de la sociedad, pueda proponer y pueda proponer algún proyecto y generar algún cambio positivo en la organización social. Y por último, para culminar, vamos a hablar de la visión renovada de la geografía. Podemos decir que está ligada a los procesos de la globalización,
es decir, con la lucha de la pobreza, la vulnerabilidad, los nuevos espacios, etc. Esto está relacionado a aquellos problemas a nivel país, como por ejemplo la pobreza, la deuda externa, los inmigrantes, es decir, todo aquello que hace a una sociedad y que afecta a la misma. Entonces podemos concluir que la geografía es importante para que podamos tener una economía sostenible.